Hoy te platicaré de la detención de una narcocélula en Nuevo León. Al estado de Nuevo León ingresó una narcocélula que ha operado en la autopista a Nuevo Laredo, en donde ha robado vehículos y atacado por sorpresa a la fuerza civil. El 30 de mayo, ese grupo delictivo sufrió una baja importante cuando intentó sorprender a agentes estatales. 10 de sus integrantes fueron abatidos en plena carretera. Para entonces, las autoridades de Nuevo León continuaban buscando al resto de los integrantes y a su líder, identificado como El Grande. Finalmente, la fuerza civil ha informado de la captura del resto de la banda con todo y el cabecilla, en una persecución que quedó videograbada por una cámara instalada en una caseta. En este video te platicaré de esa narcocélula y del cómo las autoridades de Nuevo León aseguran que ya la exterminaron. Bienvenidos al Caporal del 6 de junio, comenzamos. Con un vehículo Black Mamba, la Fuerza Civil de Nuevo León detuvo a los últimos integrantes de un grupo delictivo que operaba en la autopista a Nuevo Laredo. Antes de continuar con este tema, quiero hacer una actualización sobre este otro video que te traje a este canal. Lo estás viendo en pantalla. Aquí te platiqué de una serie de sucesos ocurridos en las últimas semanas en el estado de Jalisco, incluido un caso de los jóvenes que trabajaban en call centers que desaparecieron tras su arribo al trabajo. Esos call centers, según las autoridades, funcionaban para extorsionar y generar ingresos al cártel Jalisco Nueva Generación, y la desaparición de los 8 jóvenes que trabajaban allí pudo ser en represalia a que filtraron información sobre las actividades ilícitas. Sin embargo, son meramente hipótesis de las mismas autoridades, dado que las investigaciones todavía están en curso. Hace apenas unas horas el gobierno del estado de Jalisco informó que los restos que fueron encontrados el pasado 31 de mayo en la barranca El Mirador Escondido en el municipio de Zapopan sí corresponden a los de los jóvenes desaparecidos, según ya pudo confirmar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, las autoridades estatales todavía no precisan si estos restos corresponden a los 8 en su totalidad o si solamente a algunos de ellos. Pero, pues como te mencionaba, las investigaciones siguen en curso. Unos brazos que se pudieran determinar, y es parte de lo que está haciendo. Vemos incluso como al fondo, pues, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están ya observando. Regreso al tema principal para hablarte de esta persecución, detención y presunta desarticulación de la banda. Tenemos que regresarnos para este tema a este video, este otro video que te traje a este canal. Te voy a dejar las ligas de los videos a los que hago referencia en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles. Aquí te platiqué cómo el pasado 29 de mayo, en la carretera que comunica Monterrey, Nuevo León con Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un tramo que comprende 16 kilómetros y pasa por los municipios de Salinas, Victoria y Sabinas Hidalgo, dentro del estado de Nuevo León, fueron atacados por sorpresa elementos de la Fuerza Civil de esta entidad de Nuevo León, atacados por hombres fuertemente armados. La agresión fue respondida por los elementos estatales y se desató una balacera y persecución a lo largo de 16 kilómetros de la autopista. En ese enfrentamiento, la Fuerza Civil estatal abatió a 10 sicarios, además de que una patrulla acabó volcada con 3 policías heridos en su interior, además de que hubo un 4º policía herido por arma de fuego. De manera oficial, ese día ninguna autoridad identificó a los agresores abatidos, pero sí informaron que les aseguraron un centenar de municiones, 13 chalecos balísticos, 12 armas de grueso calibre, 9 cascos, 3 camionetas blindadas y una cantidad no especificada de granadas. Es decir, que aunque no los identificaron, estas personas iban fuertemente armadas. 5 días después de este hecho, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes,
y finalmente ofreció detalles de estos abatidos. Aunque medios locales ligaron a los abatidos como integrantes o integrantes de una célula o directamente del mismo cártel del noreste o célula afín al cártel del noreste, este es un dato que yo no te he podido confirmar, pero medios locales así lo han asegurado. Las autoridades tampoco lo han atribuido o los han ligado al cártel del noreste, al menos no públicamente. Lo que sí dijo el secretario de Seguridad Estatal es que este grupo, estos 10 personas abatidas, eran integrantes de una célula. Te muestro en pantalla parte de lo que informó, que también agregó detalles en una conferencia de prensa. El secretario dijo que antes del enfrentamiento con la fuerza civil, estas 10 personas el 20 de mayo atacaron la comandancia del municipio de Anáhuac y después atacaron en Ciénega de Flores, atacaron a policías estatales. En ese ataque hubo una niña de 12 años de edad herida porque ella estaba en su casa pero fue alcanzada por una bala perdida, y también en esa agresión hubo 4 policías heridos. El mismo secretario dijo que este grupo acababa de entrar al estado de Nuevo León en días recientes, aunque tampoco dijo provenientes de dónde. Pero finalmente el 3 de junio fue cuando dio a conocer la detención de otros 6 integrantes de este grupo delictivo, incluido el líder de esta célula y tanto líder de los detenidos como de los 10 abatidos recientemente. Este líder fue identificado como Jonathan, alias El Grande, y aunque la publicación que hizo el secretario en redes sociales, que te la muestro nuevamente, aquí asegura que fueron 4 las personas detenidas, al final de la jornada el reporte fue de 6. Según el secretario, todo esto ocurrió el pasado 3 de junio, cuando en la misma carretera que comunica Monterrey con Nuevo Laredo, pero a la altura de Sabinas Hidalgo del lado de Nuevo León, detectaron que esta célula asaltó a varias personas que iban a bordo de un auto, incluso hirieron a una de ellas de un balazo. Fue entonces que la fuerza civil confrontó a los delincuentes, hubo una persecución, hubo un enfrentamiento que acabó con las detenciones de estas 6 personas, incluido el presunto líder de este grupo delictivo. Para alcanzarlos, la fuerza civil dispuso también de patrullas y de un Black Mamba, que es un vehículo blindado del cual te he platicado también en otro video que dediqué sobre estos elementos estatales, sobre esta fuerza civil y la oleada de ataques que se estaban haciendo en contra de ellos. Este vehículo blindado recibió un impacto de bala, aunque no pasó absolutamente nada, dado que precisamente están fuertemente blindados, y a los detenidos les aseguraron 4 fusiles y equipos tácticos, de tal forma que de acciones emprendidas contra esta célula en específico el balance es de 10 abatidos y de 6 detenidos en total, incluido el líder, identificado, insisto, como Jonathan, alias El Grande. El fragmento del video que te mostré hace unos minutos, casi al inicio de esta transmisión, corresponde precisamente a la persecución de la fuerza civil en contra de los 6 presuntos delincuentes el pasado 3 de junio. Las imágenes fueron tomadas desde una cámara de videovigilancia que está en una caseta y se aprecia cómo la camioneta de los presuntos delincuentes corre a la orilla de la carretera. Te la voy a volver a mostrar para que prestes atención. Mientras que sobre la carretera, sobre la autopista, van las patrullas y el Black Mamba a toda velocidad, tratando de no perderles la pista, de emparejarlos y finalmente cerrarlos. El video revela también que esto ocurrió alrededor de las 3 de la tarde con 45 minutos. Ahora sí te voy a mostrar la grabación completa con el audio original sobre este grupo delictivo que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo por la oleada de inseguridad que se ha desatado en esta zona de Monterrey, pero que también de Nuevo León, que también ha afectado a Tamaulipas. No sin antes adelantarte también, y hago un paréntesis, se ha dado a conocer hace unas horas un video sobre lo que parece ser una ejecución extrajudicial por parte del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No se confunda el hecho de este video, de esta transmisión, con el recién revelado por el diario El País, porque este del cual te hablo ocurrió, sí, en la carretera a Nuevo Laredo, pero dentro del estado de Nuevo León, el pasado 3 de junio. Y el video que ha sido revelado hace apenas unas horas por el diario El País, y del cual te voy a platicar en mi próximo video, trata sobre un hecho ocurrido el 18 de mayo en Nuevo Laredo, dentro, obviamente, del lado del estado de Tamaulipas. Ahora sí,
te muestro el video con el audio original. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Uso blanco, es el que dice Cleo Sainz. Sí. Pues sí, lo van a